En BC Magazine Valor Compartido, sabemos que cooperar es más que un modelo de negocios, es una forma de transformar realidades. En Hablemos de Cooperar, exploramos historias, desafíos y aprendizajes de quienes con innovación y colaboración están cambiando las reglas del juego. Acompáñanos a descubrir el verdadero impacto de las cooperativas de la región de los lagos. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium. Muy buenos días, estamos en la comuna de Puyehue, en el sector de Desagüe Rupanco, y hoy día vamos a conversar con la cooperativa Torrencial Lechero. Nos encontramos junto a Ricardo, quien se va a presentar y les va a contar qué es lo que hace en la cooperativa. Hola Fran, soy Ricardo Osandón, gerente de la cooperativa agrícola Torrencial Lechero, y estoy aquí hace alrededor de 5 años. Nuestra cooperativa como grupo asociativo partió en 2016 y en el año 2019 se transformó ya en cooperativa, por lo tanto tenemos 6 años recién cumplidos. Y nosotros lo que hacemos es, como actividad principal, reunir la leche de nuestros socios, de los cooperados, y esa leche fresca se la vendemos a plantas lecheras y también se la vendemos a plantas de tamaño menor, como fabricantes de queso u otras plantas que hacen otros productos lácteos. Estas plantas están principalmente acá en la zona de Osorno y la región de los lagos. Nuestros productores hoy en día son 22 y de ellos son 18 socios cooperados de la cooperativa. Y Ricardo, es bien interesante la historia que tiene Torrencial Lechero. Si nos puedes comentar, porque tú mencionaste que partieron primero siendo un grupo, digamos, como de asociados, después pasan a cooperativa. Si nos puedes contar un poquito esa historia y esa transición que tuvieron. Claro, nosotros, una característica importante de nuestra cooperativa es que no hay productores grandes, son en general productores pequeños y medianos, ¿ya? De ahí nace la necesidad de asociarse. Y esa necesidad de asociarse tiene que ver con que el negocio lechero, en la industria lechera, se basa mucho en el volumen. Y ese volumen lo que te da es un poder de negociación para tener un mejor precio por litro en la leche, ¿ya? Entonces, lo que hicieron estos pequeños y medianos productores en el año 2016 fue buscar la forma de, asociados, poder vender su leche. En ese momento, la decisión que tomaron fue formar una SPA. ¿Por qué? Porque las SPA, ¿sabes?, uno puede formarlas en un par de días, ¿ya? La cooperativa implica un periodo un poquito más largo de organización, hay que formar un consejo de administración, una junta de vigilancia, tiene toda una orgánica que es un poquito más larga de formar. Y además lo que necesitaban estos productores en ese momento era salir al paso lo antes posible de las condiciones que estaban teniendo en ese momento, que eran, desde el punto de vista del precio, no eran buenas. Entonces, al armar este grupo como SPA, echaron a andar este proyecto asociativo que, después de que ya fue probado durante 2 años, durante el 2016 y 2017, en el 2018 ya empezaron a ver la forma de transformarlo en una cooperativa que además tuviera este como sello que tenía la SPA originalmente, que era súper democrático. La SPA, vaya que tuvieran distintos tamaños, cada uno de los productores tenía la misma participación. Y eso es algo que a ellos les interesaba mucho mantener. Y las cooperativas, una de las principales características es eso, que tienen este sello democrático, que en el fondo un socio es un voto, no depende de la producción que tenga cada uno. Y en este tiempo, Ricardo, de esta transición, ¿cierto?, hasta que llegaron a cooperativa, me imagino que han habido varios desafíos, en el fondo. Claro, el primer desafío es ponerse de acuerdo, que no es tan fácil. Los productores, si bien todos compartían una necesidad común de vender su leche, todos geográficamente están relativamente cerca, pero no tan cerca. Eso aquí lleva a que hay productores como este productor, que es Agrícola Don Patricio, tiene un sistema pastoril que es súper estacional, y otros productores que están más cercanos a Osorno no son tan estacionales. Entonces teníamos distintos tipos de productores primero, que tenían una forma de producir su leche distinta. Entonces ahí ya viene el primer desafío, ya, ¿cómo lo hacemos para vender nuestra leche en forma pareja todo el año? Y después venía el desafío de ver qué hacían con su leche. Porque en el fondo el negocio principal, que todavía sigue siendo, es la venta de la leche fresca. Pero cuando uno ya tiene ese negocio en la mano, empieza a mirar para otros lados y empieza a decir, ya, quizás puedo hacer algo más con mi leche. Y ahí nace la idea de empezar a integrarse, de hacer una integración más vertical.
en la cual uno no solamente está en la etapa primaria, sino que también empieza a meterse en otras partes de la cadena, hasta ojalá llegar al productor final, ¿ya? Lo cual es un desafío grande porque uno en el camino ahí la puede embarrar y la puede embarrar, sobre todo en la leche, que mueve grandes volúmenes de plata, porque la leche es un negocio voluminoso. Entonces, si te equivocáis un mes o 2 meses seguidos, el error puede ser muy costoso. Y de hecho eso es algo que en el crecimiento que tuvimos de pasar de SPA a cooperativa, en ese momento la administración dijo ya, demos el paso de la integración vertical. No se hizo bien y eso nos costó casi estar al borde de la quiebra, cosa que salvamos gracias principalmente a primero el espíritu de los cooperados y la perseverancia, y además la resiliencia y la capacidad de decir ya, este es el problema, veamos cómo lo enfrentamos juntos, salvemos la cooperativa, y la salvamos. Yo ahí ya estaba, ya había partido yo con la cooperativa en esa época, estoy hablando del año 2020. Ese fue un desafío que nos costó principalmente porque en el fondo somos productores lecheros y los principales dolores venían más bien de un tema más comercial, se podría decir, de no haber podido salir a vender bien los productos, ¿ya? Eso generó una cadena de problemas que desembocaron en no poder pagar bien la leche, estoy hablando de hace 5 años, y eso tuvo que llevarnos a reorganizar y reestructurar nuestro modelo de negocio, lo cual lo logramos y lo hicimos realmente súper bien. De hecho, nos toca con harto orgullo hablar de nuestra experiencia como cooperativa que pasó por problemas y que los logró superar, y hoy en día estamos felices porque ya estamos creciendo de nuevo. Este como sueño de los cooperados original de tener productos elaborados y estar con un producto torrencial lechero en el supermercado, hoy día ya es real porque ya tenemos productos en las góndolas. Pero el camino para poder haber llegado con ese quesito que está puesto hoy en día en un local en la región, en algún negocio acá regional, costó harto, pero aquí estamos. Bueno, el primer aprendizaje yo creo en ese momento fue como el llamado al orden, porque habíamos partido con mucho ímpetu. Bueno, de hecho por eso torrencial lechero se llama torrencial lechero, porque es como un torrencial de energía y de ímpetu lechero. Pero nos dimos cuenta que claro, que está como ímpetu sin control y sin un plan como armado, bien armado, podía generar un problema que es el que tuvimos. Lo primero fue ordenarnos, y en ese momento cuando dijimos ya ordenémonos, cerramos ¿cómo se llama? La puerta del tema de los productos elaborados, queso, mantequilla, leche en polvo, crema. Teníamos cientos de toneladas guardados. Lo liquidamos todo. Y lo que hicimos fue ya, dediquémonos pasteleros a tus pasteles, lechero a tu leche. Nos dedicamos a solamente hacer negocios con leche fresca. Eso fue durante el 2020, 2021. Reestructuramos también a quién le vendíamos la leche. Nosotros, cuando partimos vendiéndole leche principalmente a plantas. Después empezamos a incorporar el negocio de la venta de leche a queseras. Queseras que van desde Loncoche hasta Ancud. Hoy en día tenemos queseras en las 3 regiones, en Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y nos dedicamos a eso. Y cuando nos concentramos en eso, logramos además optimizar también quesalas, porque como decía antes, son más de 20 productores, y hay productores que se van, por ejemplo, a Soprole, a Nestlé, y otros productores que se van a estas queseras. Optimizamos qué sala, qué tipo de leche se iba a qué destino, dependiendo del tipo de pago que tenía ese destino también. La leche tiene una componente que se llama los sólidos, que es la grasa y la proteína principalmente, y eso se paga de forma distinta si es que son más o son menos. Entonces también esa como optimización y ese mejor conocimiento del negocio nos llevó a sacarle mucho mejor margen a la leche. Eso, bueno, el primer aprendizaje fue ese, fue en el fondo haber ordenado la casa primero, y haber focalizado cómo íbamos a seguir avanzando y en ese momento cómo íbamos a sobrevivir, porque en un momento en que estábamos bien complicados. Esta supervivencia funcionó, ya al cabo de 2 años teníamos arreglado el tema de financiamiento, de eso ya estaba, ahora había que empezar a pagar nomás los créditos, esas cosas. Y cuando vimos que ya teníamos el tema de la leche fresca nuevamente controlado, se podría decir, en el fondo que estábamos poniendo la leche en los puntos en que nos daba el mejor margen, dijimos ya, volvamos a esta idea original, que eran los productos elaborados. Pero esta vez, en vez de irnos con esta integración vertical, que en el papel y cuando uno le enseña, le hablan de la integración vertical, es maravillosa, pero
Una cosa es la idea y otra cosa es la ejecución. Como no éramos capaces de ejecutarla bien, dijimos ya, sigamos concentrados en el tema de la leche y dentro de nuestros clientes de leche fresca busquemos alguno que nos pueda hacer el producto terminado. Y eso lo hicimos con la mantequilla y con el queso, es como una especie de máquina. Y nos funcionó, y nos ha funcionado súper bien. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros nos dedicamos a la parte que mejor sabemos hacer, que es hacer buena leche, en la mejor calidad posible. Y el que nos fabrica la leche, o sea, el queso o la mantequilla, se dedica a hacer su parte. Ahora, ese producto que a nosotros nos llega también, nosotros lo que hicimos fue mirar el negocio de una forma distinta. El negocio lácteo, los productos lácteos, tienden a ser bien tradicionales en su imagen, en su mensaje, en su storytelling. Y nosotros hicimos algo distinto. Dijimos que salimos al mercado a competir con empresas que son multinacionales, gigantes, con la misma imagen, con las mismas ideas, con el mismo cuento. En el fondo, no nos va a ir muy bien porque claro, somos chicos, somos súper chicos. Entonces necesitamos imperiosamente inventar algo nuevo. Y lo que hicimos fue primero cambiarle la imagen. Los colores de Torrencial eran los otros, ahora ya son morado con blanco. Ser morado con blanco no es al azar porque nos gusta el morado y el blanco, es porque es lo que nosotros vimos que era necesario como para hacerse más llamativo. Y eso lo acompañamos también con un mensaje distinto y con una imagen distinta de los productos. Nosotros vendemos queso y mantequilla hoy en día. Nuestro queso, uno va a la góndola y lo ve a 10 metros de distancia. Todos los quesos y el nuestro, que es este papel blanco con morado, es como, digo yo, como el pavo real metido entre medio de todos los demás. Y eso también era necesario. Entonces, ya teniendo una idea clara de cómo seguir manejando nuestra leche y una idea nueva e innovadora de cómo vender nuestros productos, más allá de la escala, que es pequeña todavía, hemos visto que ha sido súper exitoso y ha sido un aprendizaje. Yo soy agrónomo, nos ha tocado aprender un montón de técnicas comerciales, de retail y cosas que no conocíamos, y la verdad ha sido un aprendizaje súper bonito que además, por suerte y gracias a mucho trabajo, ingenio y perseverancia, sobre todo los productores, los cooperados, que son los que pusieron el hombro cuando estábamos mal, ha funcionado bien y ha funcionado súper bien. Súper bien. Y Ricardo, todo este trabajo que hicieron este tiempo, ¿participaron a lo mejor de algún fondo, levantaron recursos de ahí? ¿Cómo lo lograron desarrollar? Sí, eso también fue súper importante. Nosotros qué bueno que me preguntáis, porque lo destacamos harto. Nosotros, cuando la cooperativa pasó a ser de SPA a cooperativa, localmente, a nivel regional, había también ¿cómo se llama? Un apoyo muy grande no solo del gobierno local, regional, sino que también del gremio y el gobierno central. Entonces habían fondos que estimulaban la creación de grupos asociativos y ojalá de cooperativas. En ese momento, en el año 2019, cuando se constituyó la cooperativa, antes era un grupo SPA, vino el ministro y en el fondo fue un lanzamiento súper importante porque fue la primera cooperativa que se constituía en el siglo. Estamos hablando del 2019, o sea, al menos 20 años que no se había constituido ninguna, y anterior a eso eran varias décadas en que no se había formado ninguna cooperativa, y las experiencias de cooperativas locales, había muchas que estaban todavía en el inconsciente traumático colectivo de los productores locales, porque habían sido casos de cooperativas que le había ido mal, que habían sido súper importantes, pero que habían tenido quiebras y cosas de ese tipo. Entonces el tema del cooperativismo estaba súper como en duda. Y este apoyo desde el punto de vista de fondos, no solamente para formar la cooperativa, sino que para después darle como una continuidad al proyecto, fue súper importante. Nosotros nos ganamos, por ejemplo, la Corfo, un fondo que se llamaba Agromás, que estuvimos 3 años. Era un piloto. Éramos nosotros con otra cooperativa que era de Ñuble, me parece. Y ese fondo fue fundamental para, primero, reenfocar nuestro modelo de negocio, y cuando ya estábamos enfocados, por ejemplo, en el tema del cambio de imagen y la venta de productos, también en todo el financiamiento del análisis de mercado y ver cómo íbamos a salir al mercado con esta nueva imagen. Entonces, y este fondo no solamente además era un tema de apoyar, no sé, temas de imagen, sino que también de asesoría dura. O sea, nosotros en ese momento nos asesoramos con el Rabobank, que nos hizo una asesoría muy buena desde el punto de vista de análisis de mercado y cosas que no eran nuestras habilidades y no eran nuestras competencias en ese momento, que era hacer leche. Después de eso aprendimos harto. Entonces fue súper importante ese apoyo.
Exactamente, y además que las capacitaciones y las asesorías son claves, ¿cierto? Para ir potenciando las habilidades. Y otra cosa te iba a preguntar igual, en este periodo anterior que tuvieron de como más turbulento, ¿cierto? También cómo se apoyaron, cómo crees tú que en el fondo fueron resilientes para poder salir adelante. ¿Hubo a lo mejor algunos factores claves? ¿Cómo lo hicieron? O sea, un factor clave ahí está en el ADN del productor lechero. El productor lechero, sobre todo acá en el sur, es un productor que se las ingenia para arreglarse. Acá yo en 200 y tantos días al año, o sea, ya ahí tenía una variable importante. Son zonas que a veces están súper aisladas. El productor lechero es resiliente y es ingenioso y le busca el lado para poder seguir haciendo lo que está haciendo y es sobre todo muy perseverante y tenaz. Entonces, esa tenacidad y esa perseverancia que combinada también con un espíritu cooperativo fue la clave para que en el fondo los cooperados, que en ese momento ya no eran los 30 y tantos que eran originalmente, porque evidentemente se fueron algunos con esta crisis, y dijeron: ¿sabes qué? Salvemos a nuestra cooperativa, este es un proyecto en el que creemos, y pongamos el hombro y sigámoslo adelante. Y de hecho hay un ejemplo de eso súper llamativo porque teníamos que firmar un crédito y bajaron los 18 cooperados, cada uno de sus campos, a la notaría, firmaron todo, y ahí de hecho el notario mismo, o sea, nunca vienen todos los socios, vienen 2 o 3 representantes. Aquí los 18 viejos bajaron del cerro a firmar y con eso se dio una demostración de que aquí estamos, le creemos al proyecto y lo vamos a sacar adelante todos juntos. Y lo hicimos. Entonces, en el fondo, también cuando los mismos cooperados ven que cuando creen algo y lo logran sacar adelante, eso funciona, es también como un empuje súper grande a seguir creciendo después. Y de hecho ahora ya estamos con más productores que antes, con más leche que antes, estamos empezando a crecer de nuevo, cosa que había estado estancada. Ya llevamos 2 años seguidos creciendo al 10% más o menos en leche. Y el producto vamos duplicando todos los años lo que vendemos. ¿Hoy día cuántos cooperados tienen? Hoy día son 18 cooperados y son además 4 o 5 productores externos. O sea, el grupo total son entre 22 o 23 productores externos. Perfecto. ¿Y sea, los productores en total. Claro, ¿y sí. tienen intenciones de hacer crecer este número? Hoy en día estamos en eso. Una de las cosas que también era importante saliendo de la crisis era volver a tener un precio competitivo. Uno tiene que pagar un precio por la leche y ese precio tiene que ser competitivo y en el fondo tener un espacio y tener una propuesta interesante para los productores en el mercado. Nosotros pasaron un par de años en que no logramos eso porque estábamos pagando de deuda y cosas así, pero hace ya 2 años ya estamos siendo competitivos desde el punto de vista del precio. Entonces ahora ya sí podemos salir a hablar con nuevos productores y decirle: oye, estamos pagando más, estamos pagando bien, así que únanse al equipo. En eso estamos y estamos creciendo. El año pasado ya entraron 3 productores nuevos, subió más o menos un 10% nuestra producción con eso. Este año el plan es subir lo mismo, ojalá un 10, un 15, y empezar a sumar productores de nuevo, que es algo que no había pasado y ahora ya está pasando. Claro. Y Ricardo, desafíos que tengan este año, proyectos que se puedan contar, por supuesto. Sí, no, yo creo que el proyecto principal es, en el fondo, generar más volumen y gracias a ese mayor volumen tener aún una mejor propuesta para los productores. Propuesta, me refiero a que el precio sea competitivo de la leche y también entregar otros beneficios. Nosotros no solamente el precio de la leche es importante, sino que también tenemos programas de asesoría, en que nosotros subsidiamos asesoría veterinaria, de salud mamaria, de gestión empresarial, agronómica. Eso también es un beneficio que nosotros damos, que si uno eso después lo lleva a pesos por litro también influye, ¿cachai? En el fondo ahí le ayudamos en la línea de los costos a los productores, no solamente de los ingresos, ¿cachai? Queremos seguir creciendo en eso, en beneficio. Y también queremos seguir creciendo en productos. Estamos hoy en día con 3 productos ahí en el laboratorio, estamos viéndolo. Hay uno que es dulce, muy dulce, y otros que son más salados, pero estamos con esos 3 productos trabajando a ver si es que dentro del año los sacamos y ya tenemos una paleta de productos un poco mayor. Y también seguir creciendo. Nosotros hoy en día estamos más o menos como en 100 puntos de venta, de los cuales son como un 70% son acá, son regionales. O sea, estamos principalmente concentrados en Puerto Vara, en Frutillar,
acá en Osorno, también estamos en Valdivia, estamos acá en la zona de Puyehue. Ahí te diría que está, en Puerto Montt también, está como el 70%. Estamos mandando a otras regiones, pero la idea ahora es no solo mejorar la oferta en estos puntos locales, sino que también empezar a explorar nuevos puntos fuera de la región, pero siempre cuidando el crecimiento que hemos tenido, que es orgánico, en el fondo muy cuidadosamente, no crecer de un pencazo, sino que crecer de a poco para hacerlo bien. En eso vamos. Entonces estamos sumando de a poquito nuevos puntos de venta, pero siempre teniendo la garantía de que vamos a llegar bien, con buena calidad y en las mejores condiciones con los productos. Claro, ahí con harta estrategia en el fondo. Sí, ¿no? claro. Totalmente. Sí. Y Ricardo, el tema de la gobernanza, ¿cómo? Porque entendiendo que obviamente uno de los principales desafíos, ¿cierto?, de las cooperativas es que obviamente hay varias voces. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo han trabajado eso? La cooperativa tiene un consejo de administración, como todas las cooperativas, y una junta de vigilancia. Este consejo de administración se junta una vez al mes conmigo, o sea, ese es el directorio, se podría decir, de la cooperativa. Y tenemos 2 asambleas anuales en que están todos los productores, todos los cooperados, no los productores. Una de esas asambleas es la asamblea anual de socios, y también normalmente tenemos alguna otra reunión, normalmente en el segundo semestre, para contar cómo vamos. En esa asamblea lo que se hace principalmente es tomar decisiones que tengan que ver con elegir a los que van a hacer parte de esta gobernanza, y también mostrar avances y proyectos que vengan para el futuro. Lo que hace el directorio mes a mes es tomar las decisiones más del área chica, ¿ya? Pasó que durante esta crisis que tuvimos, el directorio ahí despertó la alarma y dijo, oye, hay que estar más metido en esto para que no nos vuelvan a pasar estas cosas. Entonces, por lo mismo, estos directorios que tenemos, estos consejos de administración, son súper intensos. Estamos toda la tarde reunidos, vemos todas las áreas de los negocios, y están súper pendientes de lo que está pasando en el día a día, ¿ya? En ese sentido, la cooperativa, uno podría pensar que es como burocrática, pero en esta cooperativa, que todavía somos chicos, la comunicación es súper directa y súper inmediata. O sea, los cooperados saben lo que le está pasando a la cooperativa, y la cooperativa sabe lo que le está pasando a los cooperados constantemente. Y Ricardo, ¿esta es primera vez, tu primera experiencia liderando una cooperativa? Esta es mi primera experiencia cooperativa. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Es súper interesante. Además que las cooperativas tienen este sello distinto que en el fondo es como también más social, se podría decir. O sea, es negocio. Nuestra empresa es una empresa que ¿cómo se llama?, que hace negocios. Pero también está este otro sentido más social en el fondo, que también es muy democrático de las cooperativas, y es que un productor que produce 10 veces lo del que está al lado, tiene las mismas condiciones, y eso es algo que a uno como que le genera un sentido distinto de cómo hace los negocios. Son con una conciencia distinta. No es solamente importante ganar plata, pero no es solamente eso, sino que además también que sea desde el punto de vista como de la equidad, se podría decir, o de la integridad en los negocios. Nosotros tenemos como una obligación de hacer las cosas mejor. Claro, tiene un impacto más allá de lo económico. Distinto, claro. Es distinto que no sé, el accionista más grande recibiendo, aquí todos reciben lo mismo por igual. Entonces, claro que es distinto el sentido de la pega cuando uno está en una empresa de este tipo. Ricardo, y en cuanto a los cooperados, ¿cierto?, a estas personas que estuvieron en este grupo, resilientes, que salieron adelante, ¿cómo crees tú que hoy día en el fondo ven a Torrencial Lechero? Bueno, yo creo que lo mejor es que le preguntemos a un cooperado. Nosotros acá estamos en el campo de uno de los cooperados, estamos en Agrícola Don Patricio, que este campo es de la familia Sperer, y el dueño de casa está por aquí, Samuel Sperer, así que de repente le preguntáis a él. Nos encontramos ahora con Samuel Speller. Sperer, sí. Sperer, muy bien dicho. Cooperado de Torrencial Lechero. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Samuel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como cooperado, cuánto tiempo llevas también en Torrencial Lechero. Bueno, llevamos alrededor de 6 años más o menos por ahí en la cooperativa. Ha sido una experiencia que ha pasado por hartas cosas, digamos, con todo el ánimo de entrar a un grupo lechero. Decidimos entrarnos a Torrencial. En un principio hubo problemas que luego pudimos sacarlos adelante, y hoy día
Estamos muy contentos, muy felices. Si miramos para atrás, fue todo un aprendizaje y viendo con muy buenas expectativas el futuro de la cooperativa. ¿Y cómo es el trabajo en equipo que tienen con los otros cooperados? ¿Cómo lo describirías en el fondo? A ver, con los cooperados que estamos actualmente, más algunos nuevos que no son cooperados, llevamos años. Pasamos por el periodo difícil, sí que son, entre comillas, los valientes que quedaron. Por lo tanto, el grupo se afiató harto. Estamos obviamente siempre comunicados por WhatsApp. El año pasado hacíamos una especie de PvP todos los meses, que nos juntábamos todos los meses en un campo distinto de cada cooperado, viendo las realidades, aprendiendo, sacando muchas ideas, viendo qué es lo que se puede mejorar y conversando también del mundo lechero, que es lo que a todos nos incumbe. Y si algún emprendedor o alguien que estuviera mirando o estuviera pensando en sumarse a una cooperativa hoy día, ¿tú le recomendarías sumarse a este modelo asociativo? Sí, se lo recomendaría totalmente. Hoy en día, luego de todo el trabajo realizado, yo trato, generalmente cuando estoy con un productor, tratar de incentivarlo, al menos de contarle cómo funciona la cooperativa, cómo estamos, el precio que se paga, digamos que es relevante para los productores, ¿no es cierto? Y hoy lo recomiendo totalmente, y sobre todo a Torrencial, que estamos en una muy buena posición. La idea es invitar a productores si quieren sumarse, o por último a conocer cómo funciona esta cooperativa. ¿Y cuál es como la proyección o cómo te gustaría ver a Torrencial Lechero en un corto, mediano o largo plazo? A ver, creo que como productor lechero que es un trabajo súper sacrificado pero bien gratificante. Como tú puedes ver, trabajas al aire libre, trabajas en el campo, con la naturaleza, con animales. Nos preocupamos mucho y Torrencial también nos ayuda mucho con capacitaciones para producir una leche de muy buena calidad. Entonces, como uno siempre cuando empieza en esto, o por lo menos nosotros, que esto es una empresa familiar personalmente, siempre queríamos ver nuestra leche en algún producto, ¿ya? Y ese es un sueño que ya hoy día se cumplió, digamos, ver nuestros quesos, ver nuestra mantequilla, ir a un almacén, ir a un supermercado y encontrarte con tu cooperativa presente en la góndola y que ha tenido tan buena aceptación también. Ya es un sueño cumplido. Y el resto es lo que viene para adelante, lo veo con muy auspicioso. Creo que se puede seguir creciendo, pero siempre sosteniblemente, digamos, no que se nos arranquen los tarros y que pueda quedar alguna embarrada o que vayamos a perder el control de lo que estamos haciendo o algo así. Y creo que así va a ir sucediendo. A medida que sigamos con estos buenos resultados que hemos tenido estos años, vamos a poder seguir creciendo y creo personalmente me gustaría tener también nuevos productores dentro de la cooperativa, crecer un poco en volumen y crecer con nuestros productos. Y en cuanto, Samuel, a las ventas, porque obviamente, ¿cierto?, esto es una empresa y es muy importante esa parte para que todo el resto suceda. Cuando ustedes comenzaron a trabajar de manera asociativa, ¿cómo vieron ese cambio? En el fondo, ¿lo notaron? ¿Cómo el modelo más de negocio? O sea, ya el hecho de asociarse, ¿no es cierto? Porque existen grupos de productores que se unen para conseguir un mayor precio por volumen. Eso es una cosa y es una realidad que las plantas te pagan por volumen de leche. Entonces, obviamente, al juntar más leche, el precio es mejor. Y en nuestra cooperativa, personalmente, lo que se hace muy bien es la gestión de nuestra leche. O sea, todos los productores, hay distintos sistemas productivos con distintos tipos de leche, pueden ser con más sólido, menos sólido, hay distintas genéticas, y eso ayuda a que el equipo, digamos, administrativo de la cooperativa sepa muy bien dónde colocar nuestra leche. Entonces eso ya te da una seguridad de que tu producción está bien gestionada y nos asegura un muy buen precio de pago por nuestra leche, digamos, acorde con lo que están pagando las plantas hoy en día en el mercado y hasta puede ser un poco más. Perfecto. Y si
pudieras hacer un llamado a las personas a sumarse al modelo cooperativo, sea en Torrencial Lechero o en otra, en el fondo, cooperativa de otro rubro. Si puedes hacerle un llamado a las personas. Bueno, el llamado es a que se atrevan, digamos, que se junten juntos y unidos. Obviamente que es más fácil darle un mayor valor agregado a nuestra leche. Requiere de tiempo, aparte de todo el tiempo que uno le dedica al campo, hay que dedicarle más tiempo también a la cooperativa, porque es nuestra cooperativa, no es que sea una empresa ajena. Pero lo que te decía, es gratificante saber que se le puede dar un valor agregado a nuestra leche, ver productos terminados en la góndola. Creo que es el sueño para cualquier productor, así que se atrevan, que averigüen, que se acerquen o tengan las ganas de armar algo, lo recomiendo completamente. Las grandes transformaciones comienzan cuando cooperamos. Hoy conocimos nuevas formas de innovar, crecer y emprender juntos. Gracias por ser parte de Hablemos de Cooperar, un espacio donde el valor compartido se convierte en acción. Nos encontramos en un próximo episodio. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium.